Desde tiempos antiguos, los sabios han buscado una clave secreta que les permita entender todos los misterios del universo. Pero, ¿y si esa clave siempre ha estado frente a nosotros, escondida a simple vista en el primer versículo del Evangelio según San Juan? Una frase breve, sencilla en apariencia, pero con una profundidad que puede transformar completamente nuestra comprensión de la Biblia y, en consecuencia, de la vida misma. Esta frase dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué significa realmente este enigmático versículo? ¿Y por qué es considerado la llave maestra para interpretar toda la Escritura? Para responder estas preguntas, debemos primero entender quién escribió estas palabras y en qué contexto. El autor del cuarto Evangelio, el apóstol Juan, no era un hombre ordinario. Fue conocido como el discípulo amado, aquel que estuvo más cerca del corazón de Jesús. Vivió junto al Salvador, escuchó sus enseñanzas más profundas y contempló milagros que desafiaban toda lógica humana. Por eso, cuando Juan comienza su evangelio con una afirmación tan poderosa y aparentemente misteriosa, debemos prestar atención, pues él sabía exactamente lo que estaba diciendo. La palabra que Juan usa para verbo en griego es logos. Para los griegos, el logos no era simplemente una palabra hablada, sino un principio universal, una razón cósmica que sostiene y ordena todo cuanto existe. Era considerado el puente entre lo divino y lo humano, la explicación última del orden y la armonía del universo. Para los judíos, sin embargo, el concepto de palabra tenía también un significado profundo, vinculado estrechamente con el poder creador de Dios. Recordemos que en el libro de Génesis, Dios creó todo con su palabra, y dijo Dios: «Sea la luz», y fue la luz. Aquí la palabra divina es acción poderosa, es vida, es creación en sí misma. Por lo tanto, cuando Juan dice que en el principio era el Verbo, está haciendo algo revolucionario y sorprendente. Está uniendo dos tradiciones muy diferentes y revelando que Jesucristo es ese Logos, esa palabra viva y activa que sostiene el universo y da sentido a toda la existencia. No se trata de una mera metáfora o un símbolo poético, sino de una declaración radical sobre la identidad divina de Jesús. El Cristo al que los cristianos adoran no es solo un profeta ni un maestro de moralidad, sino la misma palabra eterna de Dios hecha carne. Entonces, ¿por qué es este versículo la clave para entender toda la Biblia? Porque nos muestra cómo debemos leer cada página de las Escrituras, siempre a través de Jesucristo. Cada historia, cada profecía, cada salmo adquiere su sentido más profundo cuando lo vemos a la luz del Verbo encarnado. Por ejemplo, en las páginas del Antiguo Testamento encontramos sacrificios, pactos y profecías que parecen apuntar hacia algo más grande. Todos estos elementos anticipan y preparan la llegada de Cristo, el cumplimiento perfecto y definitivo de lo que Dios había prometido a la humanidad desde el inicio de los tiempos. El Verbo, como dice Juan, no solo estaba en el principio, sino que era con Dios y era Dios. Esta declaración tiene implicaciones inmensas, porque afirma claramente la naturaleza divina y eterna de Jesús. Él no fue creado, ni tuvo un comienzo temporal. Siempre existió con el Padre y comparte plenamente su esencia divina. Esto es vital para la fe cristiana, ya que solo alguien que fuera completamente Dios
podría revelarnos plenamente quién es Dios. Jesucristo, siendo Dios mismo, nos revela el corazón y la mente del Padre de una manera que ningún profeta ni sabio podría jamás hacerlo. Pero Juan no se limita a mostrarnos un Cristo eterno y celestial. Poco después, en el versículo 14 del mismo capítulo, afirma algo que debió sacudir profundamente a sus lectores. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí la trascendencia absoluta de Dios se une de forma misteriosa y asombrosa con nuestra realidad humana. El Dios eterno y todopoderoso, creador del universo, se hizo hombre, habitó en este mundo, vivió nuestras alegrías, dolores, tentaciones y sufrimientos. Esto cambia absolutamente todo, porque nos enseña que Dios no es un ser distante o indiferente. Es un Dios que entra en nuestra historia, camina con nosotros, comprende nuestra fragilidad y comparte nuestras lágrimas. Por ello, al entender profundamente el primer versículo del Evangelio de Juan, encontramos la verdadera clave hermenéutica para toda la Biblia. Cristo es el eje, el centro, la lente a través de la cual debemos interpretar cada enseñanza bíblica. Cuando comprendemos esto, las Escrituras dejan de ser solo una colección de libros antiguos y se convierten en una narrativa coherente, fascinante, llena de sentido, que habla directamente a nuestros corazones y que tiene el poder de transformar radicalmente nuestras vidas. Este entendimiento nos lleva a descubrir no solo un conocimiento intelectual más profundo, sino una relación personal y viva con Jesús, el Verbo eterno. En Él, cada promesa, cada advertencia y cada revelación bíblica encuentra su cumplimiento y significado pleno. La pregunta ahora es, ¿estamos dispuestos a mirar las Escrituras con nuevos ojos y a descubrir en ellas el rostro y la voz viva del Verbo que se hizo carne? Esta es la invitación poderosa que el evangelista Juan nos lanza desde las primeras palabras de su Evangelio. Descubrir a Cristo como el Verbo eterno, principio y fin, la clave para entender no solo la Biblia, sino la vida misma. Desde el momento en 1811 que aceptamos la afirmación inicial de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todo lo que sigue en la Biblia comienza a tener un significado más claro y profundo. No es casualidad que Juan haya escogido comenzar así su Evangelio. Al hacerlo, coloca intencionalmente a Cristo en el corazón mismo de la revelación divina, invitándonos a verlo como el eje central que da unidad y sentido a todas las Escrituras. Pero para captar completamente este mensaje, es necesario explorar cómo esta afirmación resuena a lo largo de toda la Biblia. Al remontarnos al Antiguo Testamento, encontramos en el libro de Génesis que todo fue creado por la palabra divina. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Este patrón continúa en cada uno de los días creativos, mostrando claramente que la palabra de Dios no es simplemente algo que Él dice, sino algo que produce efectos inmediatos, algo vivo y activo. Juan, al identificar a Jesucristo con este Verbo creador, nos revela que Jesús mismo es la fuerza dinámica detrás de toda la creación. Él es el medio a través del cual Dios no solo crea, sino también sostiene y gobierna el universo entero. Cuando entendemos esto, podemos releer el Antiguo Testamento con una perspectiva completamente renovada.
Tomemos, por ejemplo, la historia del Éxodo, cuando Dios libera a Israel de la esclavitud en Egipto. No es simplemente un relato histórico aislado, sino un poderoso símbolo del papel de Cristo como el libertador definitivo del pecado y la muerte. Así, cuando el pueblo judío celebra la Pascua recordando la sangre del Cordero aplicada sobre las puertas para evitar la muerte del primogénito, vemos en ello una prefiguración clara del sacrificio de Jesús en la cruz. Jesucristo es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como afirma Juan el Bautista, una figura crucial en el Evangelio de Juan. Asimismo, pensemos en la ley entregada a Moisés en el Sinaí. Muchas veces se considera como una lista rígida de reglas, pero cuando la vemos a través de Jesús, descubrimos algo sorprendente. Cristo mismo dijo que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Qué significa esto? Significa que toda la justicia que exigía la ley, pero que los seres humanos no podían alcanzar por sí mismos, fue cumplida plenamente en la vida perfecta y sin pecado de Jesús. Al comprender esto, la ley deja de ser una carga imposible y se convierte en una expresión de la justicia divina cumplida en Cristo y disponible para todos nosotros mediante la fe. Las profecías del Antiguo Testamento también adquieren una nueva luz cuando se leen desde el prisma de Juan 1:1. Por ejemplo, el profeta Isaías habló de un siervo sufriente que llevaría los pecados del pueblo y por cuyas heridas seríamos sanados. Este siervo, que parecía una figura misteriosa para muchos judíos, encuentra su identidad definitiva en Jesús. Él es el cumplimiento perfecto de todas estas predicciones, mostrando claramente que el plan de salvación divino siempre apuntó hacia la venida del Verbo encarnado, el Mesías que padecería y moriría por la humanidad. Incluso las historias aparentemente menores o difíciles de interpretar se iluminan ante esta perspectiva. Tomemos el ejemplo de Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Este relato no se trata solo de obediencia extrema, sino de una anticipación dramática del sacrificio del Padre Celestial al entregar a su único Hijo Jesucristo por nosotros. Así vemos cómo la Biblia entera apunta a Cristo. Cada historia, cada promesa y cada personaje encuentran su sentido más pleno al conectarse con Él, el Verbo hecho carne. Además, Juan no solo nos revela la identidad divina y eterna de Cristo, sino que también enfatiza que este Verbo habitó entre nosotros. Al decir que habitó, literalmente usa un término que significa levantó su tienda o tabernaculizó en medio nuestro, evocando claramente la imagen del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Este tabernáculo era el lugar donde habitaba la gloria de Dios en medio de su pueblo. Ahora en Jesús, Dios mismo se manifiesta plenamente y camina entre los hombres. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Esta verdad cambia completamente nuestra relación con Dios, porque nos muestra que Él no solo desea ser adorado desde lejos, sino que quiere habitar en nuestro corazón y en nuestras vidas cotidianas. A lo largo del Evangelio de Juan, Jesús hace declaraciones que revelan aún más su identidad como Verbo. Afirma: «Yo soy la luz del mundo», conectándose directamente con el acto creador inicial de Dios que separó la luz de las tinieblas. También dice: «Yo soy el pan de vida», recordándonos que así como Dios proveyó maná en el desierto, Cristo provee el verdadero alimento espiritual que sacia nuestro ser interior.
Cada declaración de Jesús tiene una profundidad especial cuando la contemplamos desde la perspectiva de Juan 1:1, pues entendemos que Él no es solo un maestro que enseña sobre la verdad. Él mismo es la verdad encarnada. En conclusión, al interpretar toda la Escritura desde el enfoque proporcionado por el primer versículo del Evangelio según Juan, descubrimos un mensaje coherente y poderoso que une cada aspecto de la revelación bíblica. Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, es la clave que abre nuestra comprensión para apreciar cada texto, cada promesa, cada desafío y cada milagro relatado en la Biblia. Este entendimiento nos invita a acercarnos a las Escrituras no solo con curiosidad intelectual, sino con asombro espiritual y profunda gratitud, reconociendo en Jesús al Dios eterno que vino a revelarse plenamente a la humanidad. La Biblia, vista desde esta óptica, deja de ser un libro complicado o fragmentado, convirtiéndose en un testimonio coherente y apasionado de la presencia salvadora y amorosa de Dios en Cristo Jesús. Una vez que hemos comprendido que Jesucristo, el Verbo eterno revelado en Juan 1:1, es el corazón mismo de las Escrituras, nuestra forma de ver la Biblia y de vivir nuestra fe se transforma radicalmente. Ya no es suficiente leer la Biblia como una simple colección de relatos históricos, normas morales o textos religiosos. Ahora la vemos como un encuentro vivo con la persona misma de Jesucristo. Cada pasaje bíblico se convierte en una oportunidad para acercarnos más profundamente a Él, descubrir su carácter, entender sus propósitos y experimentar su presencia transformadora en nuestras vidas. Esta revelación nos lleva inevitablemente a la pregunta más importante que podemos hacernos. ¿Qué implica realmente reconocer a Jesús como el Verbo eterno en nuestra vida cotidiana? Si Cristo es verdaderamente Dios, si Él es quien sostiene el universo entero, entonces no podemos relacionarnos con Él de forma superficial o distante. Nuestra respuesta a su identidad debe ser total y radical, afectando cada aspecto de nuestra existencia. En primer lugar, entender a Jesús como el Verbo divino implica reconocer su autoridad absoluta sobre nuestras vidas. Si Él es realmente quien Juan afirma que es, entonces sus palabras no son meros consejos o sugerencias, sino mandatos divinos que tienen el poder de transformar y dirigir nuestra vida. Recordemos cómo Jesús mismo destacó esta verdad al decir: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». La palabra de Jesús, siendo la palabra eterna de Dios, tiene una autoridad absoluta, por encima de cualquier filosofía humana, tradición cultural o enseñanza religiosa. Aceptar esta autoridad significa estar dispuesto a ajustar nuestros pensamientos, actitudes y acciones conforme a lo que Él dice, aunque esto implique ir contra las corrientes populares o nuestras propias preferencias personales. Además, reconocer que Cristo es el Verbo eterno implica aceptar plenamente su papel redentor en nuestra vida. Jesús no solo vino a revelar verdades espirituales profundas, sino también a ofrecerse a sí mismo en sacrificio para salvar a la humanidad. En la cruz, el Verbo eterno encarnado asumió todas nuestras culpas, pecados y fracasos, reconciliándonos plenamente con Dios. Esta no es simplemente una doctrina para aceptar mentalmente, sino una verdad que transforma profundamente nuestro corazón y nuestra identidad. Cuando comprendemos que Dios mismo se hizo carne y sufrió por nosotros,
no podemos sino vivir con gratitud, humildad y amor profundo hacia Él. Este entendimiento también transforma nuestra relación con Dios de manera práctica y cotidiana. Si Jesús es Dios hecho hombre, entonces nuestra relación con Dios no es abstracta o distante, es cercana, personal e íntima. Podemos acudir a Jesús en oración con total confianza, sabiendo que Él comprende perfectamente nuestras luchas, dolores y tentaciones. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, tenemos en Cristo un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque Él mismo fue tentado en todo como nosotros, aunque sin pecado. Jesús, el Verbo encarnado, experimentó plenamente nuestra humanidad, lo cual nos asegura que nunca estamos solos ni abandonados en nuestras dificultades. Él está siempre cerca, dispuesto a sostenernos, consolarnos y fortalecernos. Asimismo, ver a Cristo como el Verbo eterno tiene un impacto profundo en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Si Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, entonces cada persona que encontramos tiene un valor inmenso, pues todos están hechos a imagen y semejanza del mismo Dios que se encarnó en Jesús. Este entendimiento nos impulsa inevitablemente a amar, respetar y servir a quienes nos rodean con un amor que va más allá de lo humano. Un amor inspirado en la presencia misma de Cristo en nuestras vidas. Ya no podemos ignorar o menospreciar a nuestros semejantes, porque en cada rostro vemos reflejada la dignidad divina que Cristo mismo compartió al hacerse hombre. Además, al reconocer a Jesús como el Verbo eterno, nuestra esperanza adquiere un fundamento sólido y eterno. Jesús, al identificarse como principio y fin, alfa y omega, nos asegura que la historia no camina al azar, sino hacia un propósito claro y glorioso. La victoria final sobre el mal, el pecado y la muerte ya ha sido asegurada por su resurrección. Esta verdad no solo nos consuela frente a las dificultades presentes, sino que nos inspira a vivir con coraje, esperanza y una profunda certeza de que nuestro destino eterno está seguro en las manos del Verbo que creó y sostiene todo cuanto existe. Finalmente, reconocer a Cristo como el Verbo eterno también nos lleva a una vida de adoración auténtica y profunda. Cuando comprendemos que Él es verdaderamente Dios, nuestra respuesta más natural es rendirle honor, adoración y alabanza. La adoración deja de ser un simple acto religioso o una rutina vacía, convirtiéndose en una respuesta de admiración y asombro ante el misterio maravilloso del Dios eterno que eligió hacerse hombre por amor a nosotros. Cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que oramos, cada vez que participamos en la comunidad de fe, lo hacemos con la conciencia profunda de estar en la presencia del mismo Verbo eterno que se hizo carne y habitó entre nosotros. En conclusión, Juan 1:1 no solo es un versículo clave para interpretar correctamente las Escrituras, sino que es también la clave para vivir plenamente la vida cristiana. Entender quién es Jesús transforma cada aspecto de nuestra existencia. Nos mueve a la obediencia profunda, a la comunión personal con Dios, al amor radical hacia los demás, a la esperanza eterna y a una vida de adoración sincera. Esta es la invitación maravillosa que nos ofrece el apóstol Juan desde la primera página de su Evangelio. Conocer a Jesucristo no como un personaje lejano, sino como el Verbo eterno que transforma y da sentido a toda nuestra vida,
desde ahora y hasta la eternidad.